en adelante. Amén. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: oración del pueblo afligido. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? ¿Te has airado contra nosotros en gran manera? Amén, gloria a Dios. Pues vemos aquí en esta palabra que habla aquí el escritor sobre la oración del pueblo afligido. Vemos cómo el pueblo del Señor pues había perdido muchas cosas. Dicen que ellos, la herencia pues había sido arrebatada, ya la habían tomado gente extraña. Dicen que el agua que ellos bebían gratuitamente pues ellos la tenían que comprar. Dice la palabra del Señor que ellos fueron a las personas, a otros pueblos a pedir que los saciaran de ese pan. Y aquí ven y dicen que por esto les acontecía por la causa del pecado. Decían, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Ellos pensaban que el castigo pues era por la culpa de sus padres. Y aquí vemos en este pasaje pues una serie de eventos que poco a poco van hablándonos más y más de las consecuencias de un pueblo que pecó. Dicen aquí que pues a los jóvenes, ¿verdad?, se los llevaban y que desfallecían por el trabajo por el trabajo a los que eran sometidos. Dicen que dejaron de cantar. Yo me imagino que el pueblo en ese entonces, así como lo refleja el escritor de este libro de Lamentaciones, era un pueblo alegre, pero ahora la palabra del Señor nos enseña que pues ya no cantaban. Dice que no respetaban a los ancianos. Dice que el corazón de todo este pueblo fue entristecido. Y dicen que en sus ojos había ese temor. Aquí habla la palabra del Señor que era, esta palabra es entenebrecieron nuestros ojos. O sea, ellos vivían con mucho temor. Pero aquí en el 19, la reflexión dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. La palabra del Señor nos enseña que a pesar de las aflicciones, pues siempre hay una esperanza en Él.
Este pueblo, pues aquí esta historia, este pasaje refleja muchas de las problemáticas que nosotros podemos enfrentar en nuestra vida. Podemos sentir que todo se nos ha sido arrebatado. Pero fíjense que estas situaciones de aflicción, fíjense cómo en el capítulo anterior me sorprende esta porción de la escritura, porque ahí en Lamentaciones 4:1 dice la palabra del Señor. Se los voy a leer en el lenguaje sencillo. Y me gustó esta traducción porque dice: perdió el oro su brillo, quedó totalmente empañado por las esquinas de las calles, quedaron regadas las joyas del templo. Oro puro, así se valoraba a los habitantes de Jerusalén, pero ahora no valen más que simples ollas de barro. Fíjense el esplendor que Dios le había dado a su pueblo, cómo el Señor miraba a su pueblo. Su pueblo era como ese oro puro, ese oro resplandeciente, ese oro que brillaba, pero a consecuencias del pecado, pues el pueblo, dice aquí la palabra del Señor, que ese valor pues cayó, ¿verdad? Dice, pero ahora no valen más que simple ollas de barro. En la traducción 1960 dice: las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como contenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. O sea, como después de haber sido ese oro, terminan siendo barro. Y vemos aquí cómo la palabra del Señor nos enseña que nosotros pues realmente no somos nada, ¿verdad? No somos nada, porque nosotros podemos sentir que somos de lo mejor, pero realmente nosotros somos como ese barro a causa del pecado. Y sabemos todos, lo hemos estudiado en muchas ocasiones, que lo que nos ha separado de Dios, o lo que separó al hombre de la presencia de Dios, pues fue el pecado, ya que la paga del pecado pues es la muerte. Dios siempre ha estado hablando y hablando a su pueblo y se ha manifestado de muchas maneras. Aquí en este libro de Lamentaciones, pues hay un lamento verdadero, porque aquí dice oración del pueblo afligido. Era un pueblo que vivía aflicción por estos sucesos que iban aconteciendo, como a veces nosotros los padecemos, ¿verdad? A veces estamos pasando por una lucha y cuando sentimos que ya vamos saliendo, pues ya llegó la otra, o a veces todavía ni vamos saliendo y ya llegó la otra, y a veces nos desesperamos, no entendemos qué pasó. Muchas veces podemos ir al Señor y decirle: Señor, ¿qué está pasando? Porque me siento de esta manera, me siento solo, estoy afligido, no sé qué hacer, pequé contra ti. Muchas veces no nos acordamos. En algunas ocasiones pues realmente hemos pecado y no hemos llevado a cuentas, no hemos estado a cuentas con nuestro Señor, y ese pecado se va haciendo como esa bolita de nieve que comenzó pequeña y después va cayendo, y como va cayendo va creciendo hasta que ya no aguantamos. Y se hace una inmensa bola de nieve, y así el pecado. Nosotros nos ensuciamos con algo que no llevemos a los pies del Señor, y de repente pues se nos hace costumbre no rendirlo al Señor, y se va acrecentando, y cada acción tiene una consecuencia. Cada situación que vivimos tiene una consecuencia para bien y también muchas veces para mal. Y era lo que vivía el pueblo de Dios. Siempre el Señor quiso poder ser ese refugio, ser ese escudo, pero el pueblo a través del pecado pues se fue apartando. Fue el Señor, ahorita lo vamos a leer más adelante, pero realmente el Señor le da la espalda. ¿Por qué? Por el pecado. El pueblo de Dios, el escogido, y nosotros que hemos sido adquiridos a través de la sangre de Cristo, siempre, muchas veces se inclina uno más al mal que a lo bueno. Nos inclinamos más
a lo que es más fácil, a lo que es más, pues como que lo vemos a nuestro parecer como más deleitoso, se podría decir, a la vista, cuando realmente pues no debería de ser así. En el mundo siempre hemos oído esa frase de que no todo lo que brilla es oro, pero cuando hay pecado en nosotros, pues siempre lo que brilla, pues lo vamos a ver como ese oro. Mas sin en cambio, pues no siempre es así. Amén. Vamos a ir les voy a pedir que abran su Biblia y en el libro de Segunda de Pedro 3:9. Cuando lo tengan, vamos a glorificar al Señor con un fuerte amén. En Segunda de Pedro 3:9. La palabra dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense cómo el Señor aquí, este pueblo, pues ya había pecado, ¿verdad? Estaba en aflicción. Pero realmente el Señor, muchas veces oímos decir, es que Dios me está castigando, es que ¿qué estoy pagando? Pues es que realmente muchas veces por mirar ese oro que en apariencia es deleitoso y que sabemos que es prohibido, porque a veces adoptamos el papel de Eva, ¿verdad? Nos dicen, no comas de ahí, y nosotros comemos, ¿verdad? Y así muchas veces se manifiestan las situaciones que vivimos en nuestra vida, más sin en cambio, Dios no ha querido que nosotros vivamos de una manera donde las consecuencias de nuestras acciones pues nos hieran, nos lastimen. Al contrario, el Señor dice aquí que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros vengamos a Él. El Señor no nos desecha. Nosotros aquí vemos en que el Señor dice que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchas veces perdemos la esperanza o nos desesperamos y creemos que las promesas del Señor van a tardar, pero realmente lo que el Señor está haciendo es enseñarnos a poder esperar en Él. Tenemos que esperar en nuestro Señor. Y tan es así que el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque ciertamente el Señor deja todo y va por nosotros. Vamos rápidamente ahí a Lucas 15:4. Lucas 15:4. Y la palabra del Señor dice: ¿qué hombre de vosotros? Aquí son palabras del Señor Jesús en la palabra de la oveja perdida. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice aquí, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesitaron de arrepentimiento. Fíjense cómo el Señor lo deja todo. Ahí nos muestra, ¿no? Es un rebaño de 100. Se perdió una y Él deja las 99 y se va a buscarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Esto nos habla de que el Señor siempre está anhelando. Él siempre quiere que nosotros vengamos a Él.
y busca los modos necesarios para que nuestra atención no sea fijada en lo que nosotros queremos, sino en los planes y en los propósitos del Señor. Amén. Pero también, ¿saben por qué el Señor muchas veces nos lleva o llama la atención de nosotros para buscar o para arrepentirnos? Porque a través del arrepentimiento, el Señor nos lleva a la vida. Dios quiere que todos hagamos o que tengamos vida. En la palabra del Señor nos habla sobre esa vida. Quiere el Señor que a través del arrepentimiento nosotros tengamos la vida, hallemos la vida eterna. Si nosotros no procedemos al arrepentimiento, pues obviamente, ¿qué nos espera? La muerte eterna, porque la paga del pecado es eso, es la muerte eterna. Mas sin en cambio, pues el Señor quiere darnos esa vida y nos la quiere dar vida abundante. Amén. Pero saben, también Dios quiere que todos hagamos obras de arrepentimiento. Y vamos a leerlo ahí en Hechos 26, 20. Hechos 26, 20. Dice aquí la palabra del Señor, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a hacer obras dignas, o sea, obras que honren el nombre de Dios, que honren el sacrificio del Señor, que honren lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Porque realmente, pues, lo que podemos hacer cuando no conocemos a Dios, pues siempre va a ser para gloriarnos nosotros, para mostrarle a lo mejor a aquel que es nuestro vecino, vecina, amigo, pariente, que es nuestra competencia, ¿verdad? Porque siempre se da eso, de que siempre hay una competencia continua, ¿no? Alguien se compró un bochito y alguien quiere un Jetta, ¿no? Y el del bochito pues ya no quiere ese bochito porque quiere una Ranger, porque no quiere pagar o opacar al que se compró el Jetta, ¿no? O sea, por un ejemplo así. Y siempre la humanidad ha querido estar en esa competencia, pero pues realmente es algo vano, es algo vano. El Señor quiere que realmente a través de nuestro arrepentimiento nuestras obras sean dignas delante de su presencia. Amén. También el que el Señor nos lleve al arrepentimiento, esto también nos lleva a obtener el perdón. Ahí mismo en Hechos 5, pero ahora es Hechos 5, 31. Dice aquí la palabra del Señor: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor nos lleva al arrepentimiento, pero para perdón de pecados. Y Él también siempre ha querido eso para su pueblo y para nosotros. Entonces, la importancia del arrepentimiento, pues es que tenemos siempre un beneficio. Por eso este tema de el arrepentimiento, los beneficios del arrepentimiento, ¿verdad? Porque siempre vamos a ir generando ciertos beneficios. En este caso, pues tenemos la vida, hacemos obras realmente que puedan honrar al Señor, obtenemos el perdón y es necesario que muchas veces para llegar a ese arrepentimiento haya ciertos sentires en nuestra alma
para poder llegar a Él. El salmista muchas veces en el libro de los Salmos nos habla de que en el día de mi aflicción clamé a Dios, ¿verdad? O leemos en muchos pasajes de la Biblia, lo compartíamos el día martes en el servicio de oración sobre Ana, ¿verdad? Ella tenía una aflicción por no poder tener hijos y dicen que cuando ellos subieron al templo, pues ella fue al altar, estuvo postrada, estaba orando, pero dice que ella derramaba su corazón y cuando le preguntaron por qué actuaba de esa manera, que si estaba ebria, ella dijo, no estoy ebria, simplemente yo soy una mujer afligida. Soy una mujer que estaba afligida, una mujer que estaba destrozada, una mujer que estaba frustrada, una mujer que estaba, no sé, tal vez no coordinaba en su mente, simplemente estaba enfocada en su aflicción. Y muchas veces nosotros nos encontramos de esa manera, pero ¿saben? Muchas veces hay una parte en la escritura que habla que mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras callamos, no llevamos esa situación delante del Señor, pues nos envejecemos, nos empezamos a nuestro carácter. Muchas veces yo me he percatado que cuando a lo mejor no he orado como debe de ser, a lo mejor no he estado íntimamente con el Señor como debe de ser, mi carácter cambia, mis fuerzas cambian, ya me empiezo a exasperar, ¿verdad? Y así, o sea, cuando nosotros realmente no rendimos todo al Señor, pues empieza a generar cierta aflicción en nuestro corazón y muchas veces es difícil poder nosotros humanamente poder levantarnos, pero poderoso es el Señor, que Él es el que nos enseña, el que nos guía toda la verdad a través de su Santo Espíritu y el que nos esfuerza, nos fortalece, nos llena de vigor en nuestra alma, pero lo que nosotros tenemos que hacer es presentarnos continuamente al Señor y buscar que a lo mejor en esa aflicción, en esa contristación que hay en nuestro corazón podamos llegar al arrepentimiento, porque tal vez también hemos pecado y ese pecado pues nos ha apartado, más sin en cambio al no confesar pues solamente estamos guardando cosas que no debiéramos de tener. Es como cuando acumulamos, ¿verdad? Somos acumuladores y acumulamos y cuando vemos pues ya se hizo una montaña de cosas. De igual manera, pero el Señor dice aquí que es necesario muchas veces que seamos contristados para venir a arrepentimiento. Vamos ahí al libro de Segunda de Corintios 7:9. Capítulo 7:9. Dice aquí la palabra del Señor. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Fíjense, aquí el encabezado de esta porción de la escritura dice regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Fíjense, los corintios fueron contristados, pero aquí Pablo lo expresa de esta manera. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Les habla nuevamente que el arrepentimiento pues muchas veces nos tiene que tal vez afligir un poquito para venir a ese arrepentimiento. Y dice aquí, porque habéis sido contristados según Dios. O sea, en el propósito de Dios a veces somos contristados. ¿Por qué? Para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si fuera por nuestra voluntad propia, pues nosotros no podríamos venir a Dios, o más bien ni vendríamos a Dios. ¿Por qué? Porque del hombre no viene una necesidad de Dios, mas sin en cambio Dios pone esa necesidad en nosotros para venir a Él. Por eso muchas veces somos contristados. Pero dice aquí, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios.
Fíjense, según Dios, o sea, lo que Dios quiere es de repente apretarnos para que nosotros nos demos cuenta que hay una esperanza, que tenemos un refugio, que tenemos un lugar de donde provienen nuestras fuerzas, que tenemos salvación. Y más en estos tiempos que ya son los últimos, que el Señor ya viene por su iglesia. Ahorita a veces decimos, híjole, Señor, ya no me alcanza, todo está muy caro, nos afligimos porque las cosas en el mundo, a nivel mundial, pues se están complicando. Se oyen las guerras, los rumores de guerras, los temblores, los desastres naturales, las inundaciones, y nosotros de repente decimos, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y el Señor está afligiendo al mundo. Está afligiendo al mundo para que venga a arrepentimiento, para que busque a Dios, para que busquemos a Dios. Dice la palabra del Señor que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y es lo que el Señor quiere, que busquemos de su presencia, que levantemos nuestra voz. Hoy lo veíamos en las clases, ¿verdad? En la mañana con los chicos veíamos esa porción de la escritura de la samaritana. Cuando la samaritana tiene su encuentro con Jesús, Jesús le habla, le dice, mujer, 5 maridos has tenido y ninguno ha sido tu marido. Y pues ella se da cuenta que él es profeta y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y el Señor pues ahí entabla esa conversación, pero después de que termina su conversación con la samaritana empieza a anunciar, es que yo encontré a un hombre y me parece, es profeta, me dijo todo acerca de mi vida. Ella no se quedó callada. ¿Por qué? Porque el Señor puso en su corazón un fuego de decirles, ha llegado la salvación. Y es algo que nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, necesitamos hacer. Hoy nosotros ya lo hemos obtenido, ya hemos obtenido estos beneficios del arrepentimiento. Pero no podemos quedárnoslo nosotros, tenemos que salir a anunciarlo, tenemos que compartirles a las personas, a las almas, que hay una esperanza, que hay ese Dios que solo de oídas se ha conocido, ese Dios que muchas veces no hemos conocido en alguna estampa, alguna imagen, pues es más que eso. Y que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que Él quiere que ninguno nos perdamos, que Él quiere que nosotros tal vez en ese momento de aflicción donde somos contristados, Él a través de su Santo Espíritu pueda hablarnos y nosotros venir a Él. Debemos predicar en el nombre del Señor ese arrepentimiento y el perdón de los pecados. Amén. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 3:8, también nos habla de lo mismo, nos habla sobre que del arrepentimiento brota fruto. Y ese es el fruto que el Señor espera que nosotros como sus hijos demos. Dice, nuestros frutos deben de ser frutos de arrepentimiento. O sea, no es nada más que ya llegamos al arrepentimiento, ya nos pusimos a cuentas con el Señor, ya somos salvos, ya tenemos la vida eterna. No, hermanos, debe de haber también fruto. Por eso es la importancia de anunciarlo, proclamarlo. Dice aquí la palabra del Señor ahí en Mateo 3:8. Dice la palabra del Señor, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice hacer. O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Dios ya nos dio las herramientas, Dios ya nos dio todo el material. Ahora nosotros tenemos que llevarlo a cabo. Amén. Dice aquí, vamos a ir en Jeremías 31:19.
Dice la palabra del Señor. (31:19). Amén. Jeremías 31:19. Dice la palabra del Señor. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Muchas veces van a haber situaciones que nosotros llevamos o hicimos, como lo veníamos comentando hace unos minutos, que nos van a apartar. Pero saben, debe de haber en nosotros ese arrepentimiento. Aquí Jeremías dice, después de que me aparté, tuve arrepentimiento. Eso significa que donde estamos, siempre va a haber algo que el Señor va a estar ahí, llamando nuestra atención hasta que nosotros tengamos arrepentimiento. Realmente el poder, no dice que no dice aquí la palabra del Señor que el arrepentimiento pues es como que algo que podemos comprar, ¿verdad? Algo que se puede adquirir así en la tiendita de la esquina, no. Es algo que en nuestra alma, nuestro espíritu brota, porque dice aquí tuve del verbo tener. Tengo en mí como humano la necesidad de arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento viene cuando ya no hay salida, ¿verdad? Cuando ya estamos acorralados y ya no podemos huir, las situaciones en casa, las situaciones con el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, nos están consumiendo, nos estamos ahogando en ese vaso de agua, pero ahí es cuando nosotros debemos de tener ese arrepentimiento y venir al Señor, venir a Él. Vamos a tener heridas. Vamos tal vez a ser avergonzados. Pero saben, siempre hay una esperanza en Cristo. Siempre hay un camino que se deba de enmendar. Saben, también somos llamados al arrepentimiento. Esto hemos oído muchas veces ese texto bíblico que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así como Jeremías dice aquí la palabra del Señor que él tuvo arrepentimiento, así también nosotros tenemos un llamado al arrepentimiento. Y vamos a verlo ahí en el libro de Lucas 5:32. Lucas 5:32. Lucas 5:32. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. 5:32. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 31 y el 32. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice, no he venido a llamar. O sea, nosotros los que hemos sido pecadores, somos llamados al arrepentimiento. Igual manera, aquellos que ahora no conocen son llamados, pero no todos tienen arrepentimiento. No todos tienen ese deseo, esa necesidad. O no todos más bien la han podido como entender. Porque dice aquí la palabra del Señor, tuve arrepentimiento. Amén. ¿Cómo podemos nosotros volver a tener ese arrepentimiento? O volver nuevamente. Aquí Jeremías nos pone, aquí no nos habla, bueno, nos dice la palabra que él se había ido, ¿verdad? Y que él volvió porque tuvo arrepentimiento. Lo puedo entender así. A lo mejor no es como el contexto tal, pero si lo vemos de esta manera,
se puede aplicar ahora a nuestras vidas como esas personas que un día estuvieron, pero que se apartaron. O que un día estuvimos y nos apartamos. Y que decimos, quiero volver, pero no tengo arrepentimiento. O quiero volver, pero no sé cómo. O a veces, aunque estemos en la iglesia, tal vez nos hemos enfriado, hemos perdido nuestro primer amor y decimos, ¿cómo lo hago, Señor? Pues la respuesta está ahí en el libro de Apocalipsis 2:5, para ir concluyendo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, el Señor le está hablando a las iglesias, en este caso está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice así. A partir del 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y le dice aquí el Señor a esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí esta es nuestra respuesta. ¿Cómo volver al arrepentimiento? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Aquí hay algunos puntos que nos llevan a poder volver al arrepentimiento. Dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído. Que eso significa que nos analicemos nosotros mismos. Nos analicemos. Pensemos en qué momento me perdí, en qué momento me salí del camino, qué fue lo que hice, o tal vez a lo mejor sí sé, tengo muy presente lo que hice, ¿verdad? Pero aquí dice, y arrepiéntete. O sea, venimos, el Señor quiere que realmente haya un arrepentimiento. Un arrepentimiento, dice, y haz las obras, las primeras obras. Debemos de hacer las primeras obras de cuando el Señor nos alcanzó, si es que nosotros somos de los que nos estuvimos un tiempo y nos fuimos por la situación que haya sido. Como seres humanos no somos perfectos, tenemos muchas fallas, pero lamentablemente siempre nos enojamos con Dios por culpa del hombre. Vemos lo que el hombre, el ser humano hace y no vemos la obra de Dios que Él ha hecho en nosotros. Y nos enojamos con la congregación, nos enojamos con los pastores, nos enojamos con el vecino, nos enojamos con aquel que me invitaba a la iglesia y de repente vi una acción de él y ya ahora ya no quiero saber ni conocer a Dios, o porque por muchas cosas. Hermanos, el Señor no tiene la culpa de que nosotros seamos como esos niñitos, ¿verdad? Que con una cosita ya nos enojamos y nos vamos. El Señor no tiene la culpa, porque Él sigue siendo Dios. Y solamente nosotros detenemos la obra que Él va a hacer en nosotros por nuestros caprichos. Hermanos, permitámosle a Dios, y si es el caso de alguno de nosotros que nos enojamos, que nos molestamos, que vimos algo y nos fuimos, no nos enojemos con Dios, volvamos al Señor. Vengamos a Él, porque Él nos trae al arrepentimiento, Él nos lleva a la vida eterna. El arrepentimiento, el volver a Él en arrepentimiento, nos trae bendición a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida, sino a nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro alrededor. Siempre lo hemos como recalcado mucho, porque es necesario.
Es necesario, es indispensable. Por eso, hermanito, si es tu caso, vuelve a los pies de tu Señor. Haz las obras primeras cuando te derramabas, cuando llorabas, cuando tú entendías lo que habías pecado, venías y llorabas a los pies del Señor, pedías perdón y vuelve. Vuelve a cantarle con pasión, vuelve a servirle. Tal vez vas a llegar así como con temor a la iglesia, pero vuelve. El Señor hoy dice, vuelve, hijo mío, vuelve, hija mía. Cuando el Señor Jesús hablaba con los fariseos sobre la carta de divorcio, Él hablaba que los fariseos le decían que cuando había carta de divorcio la mujer tenía que ser repudiada y Él les decía que no. Que esa cláusula era porque había dureza en el corazón. Y muchas veces nosotros actuamos de esa misma manera, damos carta de divorcio a la amada, a la iglesia, y nos vamos, porque creemos que es lo correcto, pero realmente es dureza en nuestro corazón. Y no, el Señor quiere que nosotros podamos conocer realmente su palabra y que su palabra sea la que nos transforme y que su palabra sea la que nos sostenga en el lugar donde Él nos ha sembrado como iglesia, donde nosotros vamos a hacer esa pieza que es como ese rompecabezas que uno arma el rompecabezas, pero si pierdes una pieza, pues ese rompecabezas no está completo, y así es la iglesia. Si falta una pieza, pues simplemente no es funcional un rompecabezas. No es funcional, está incompleto. Igual así, hermanitos. Por eso hoy hay beneficios al venir al arrepentimiento. Yo les invito a cada uno de nosotros que podamos vivir día a día ese arrepentimiento. Que día a día volvamos a arrepentimiento. Que día a día, que no tengamos por costumbre el estar así siempre, sino que cada día, en una enseñanza, no sé si la recuerdan, que nos decían que siempre teníamos que estar entregándole la vida a nuestro Señor, siempre, volver a estar entregándole nuestra vida, ¿no? Porque a veces nos decimos, no, pues yo ya le entregué mi vida a Cristo, yo ya hice mi confesión de fe, yo ya creí en el Señor, pero nos conformamos con que sea es una sola vez, pero no, hermanos. Diario hay que estar entregando nuestra vida al Señor. Diariamente hay que estar yendo a arrepentimiento. Amén. Por último, ahí en el Salmo 51. Salmo 51. 1 dice la palabra del Señor. El salmista, después de haber pecado, dice aquí, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice la palabra del Señor aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmista le decía, Señor, bórralo, Señor, porque él sabía que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Pero él decía, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconocía que él había pecado contra el Señor, porque aquí en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense cómo él, yo no sé, pero si de repente así como que volamos a ese momento, había un dolor en el corazón del salmista. En el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él pedía que todo hasta lo más profundo de su alma, de su espíritu, fuera
nuevo, fuera algo limpio, fuera algo recto. Y le dice, no me deseches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Cuando no hay arrepentimiento, hermanos, no hay gozo, no hay gozo. Pidámosle a Dios que nos traiga arrepentimiento, pidámosle. Porque si hay gozo y no estoy arrepentido, pues solamente es algo que es como esa nata que de repente le sale a la leche por encimita. Pero cuando es de parte del Señor, Él nos devuelve el gozo de su salvación. Amén. Así vamos a orar por esta palabra y vamos a agradecerle a nuestro Dios que nos permite estar aquí, si es nuestro caso. Y si no es nuestro caso, hermanitos, vamos a orar por esos hermanitos que pues tal vez se puedan encontrar de esa manera, que ellos vuelvan. Amén.